Saludos amigos y bienvenidos a su canal Renan Rivera O. El día de hoy la alarma de despertador, nuestro reloj y el calendario nos indica que hoy es el día 1 de mayo, día conmemorativo del trabajador hondureño. No día del trabajo, día del trabajador hondureño. Y para eso el día de hoy vamos a estar realizando un video. Primero en que acompañamos, ¿verdad?, a la marcha conmemorativa del Día del Trabajador aquí en Olanchito Lloro, pero también vamos a ver video obtenido del canal UNETV con el sociólogo, politólogo José Armando Orellano, hablando un poco del tema histórico, ¿verdad?, el origen de la marcha conmemorativa del Día del Trabajador 1 de mayo, así como nuestros abuelos en ese tiempo en la huelga del 54 realizaron, ¿verdad?, esa huelga, y que el día de hoy todavía se conmemora el 1 de mayo como el Día del Trabajador. Entonces nosotros también aprovechamos el momento de asistir a la marcha y felicitar al trabajador hondureño en su Día del Trabajador. Vamos a ver el video de algunas tomas cortas de las manifestaciones, de los discursos que realizaron diversas personalidades en la marcha de aquí de Olanchito Lloro, y también imágenes de la marcha en sí, los sindicatos que se hicieron presentes. Y vamos a ver a continuación también el video tomado de UNETV con el sociólogo José Armando Orellano. Esto siempre en referencia a esta conmemoración del Día Internacional del Trabajador, y justamente para este importante día tenemos también un invitado, un muy buen amigo, esto pues para darle ese realce y ese aporte histórico, porque sin duda alguna, pueblo hondureño, debemos de conocer nuestra historia, debemos de conocer de dónde vienen todos estos clamores del pueblo. Así que para mí es un gusto poder introducir esta mañana en esta transmisión al analista político, sociólogo y muy buen amigo, licenciado Armando Orellana. Muy buenos días, licenciado. Buen día, buen día. Bueno, creo que este auditorio de UNETV es especial, porque creo que reúne fundamentalmente a ese pensamiento crítico, ese pensamiento alternativo, que obviamente no se deja manipular, ¿verdad?, por lo que ha sido históricamente, monopolios mediáticos y sobre todo esos aparatos ideológicos de los sectores pudientes, de las élites, de las oligarquías, que venden un discurso diferente a lo que realmente es la realidad histórica de nuestro país. Hablar del 1 de mayo, yo creo, igual, ¿verdad?, como se ha visto en estos reportes iniciales, tiene una trascendencia enorme. Son 70 años de un evento que parte prácticamente la historia de Honduras en dos, ¿verdad? Una historia, salvo los eventos sociopolíticos realizados por la gesta morazánica, tienen un impacto como tiene realmente este hecho histórico. El 1 de mayo, la huelga del 54, fundamentalmente, ¿verdad?, tiene un impacto histórico por su influencia en diversos factores de la política hondureña, tanto en la cultura, en lo social, ¿verdad?, en lo organizativo, fundamentalmente dará pautas para que a partir de esa gesta, ¿verdad?, esa movilización, esa capacidad de paralizar el país, ¿verdad?, en protesta frente a la explotación y misericordia que vive la clase trabajadora, los proletarios de este país, fundamentalmente el proletariado agrícola de las dos bananeras, fundamentalmente, ¿verdad?, la United Fruit Company, que se enclava en el departamento de Cortés, parte de Lloro, y la United Fruit Company, ¿verdad?, que estará en Atlántida, Colón y Lloro, y parte de Lloro, que es lo del Valle de Laguán concretamente. Pero además de eso, ¿verdad?, ya se habían afincado en nuestro país la transnacional, que también hace que se constituya y que los historiadores pues hablen de el enclave minero, ¿verdad?, en San Juancito, concretamente, ya con la presencia de capital transnacional, la minera
va a tener fuerte presencia, ¿verdad? Asimismo como posteriormente en el departamento de Santa Bárbara, ¿verdad? Entonces, ellos también de alguna manera tendrán alguna participación. Es importante destacar, comentábamos aquí, que antes, ¿verdad?, de todo este proceso, ya se habían gestado algunos movimientos de protesta, huelga, ¿verdad? Las referencias que se hacen es alrededor de 1870, donde hay una huelga en la zona del Paraíso. Recordemos que ahí también hubo presencia minera, ¿verdad?, en la zona de Yuscarán y otros sectores del Paraíso. Será esta, de alguna manera, para algunos historiadores, esa primera expresión. Pero hay también organizaciones gremiales, mutualistas, artesanales, ¿verdad?, que tienen también presencia a inicios de siglo y fundamentalmente van a ir gestando ese proceso de organización y reclamo de derechos. Entonces me parece que hablar de ese 1 de mayo tiene una trascendencia enorme, porque años posteriores a esa huelga del 54 vamos a tener, ¿verdad?, las mujeres que ya han tenido presencia, pero que van a lograr, por ejemplo, el derecho al voto. Es posterior al 54. Tenemos también el movimiento estudiantil universitario que logra la autonomía universitaria, esa FEU, ¿verdad?, que paraliza la universidad. Hay otros avances también en términos de movimientos antidictatoriales, ¿verdad? Recordemos que se toma el cuartel San Francisco también años posteriores a la huelga del 54. Asimismo, los obreros, ¿verdad?, que habían sido prácticamente expulsados por la misma bananera, producto de la huelga, sobre todo en las zonas cercanas a Progreso y otras en el departamento de Colón, ¿verdad?, hará que se organicen los primeros movimientos campesinos, ¿verdad? Porque bajo la justificación de que la llena del 54, que es un evento también, ¿verdad?, que se produce después de la huelga, va a abandonar la compañía aduciendo de que tiene pérdidas. Y entonces los campesinos empezarán a tomarse tierra, ¿verdad?, y a organizarse para cultivar productos como maíz y otros, y ahí está la génesis de ese movimiento campesino también, que tendrá fuerte presencia en la década de los 60 y la década de los 70. Asimismo, también es importante destacar, ¿verdad?, que la huelga permitirá y activará, ¿verdad?, otras formas de expresión políticas, producto de esa conquista que se tiene, que llevará prácticamente a presionar a que el gobierno reformista liberal, ¿verdad?, es Ramón Villeda Morales, ¿verdad?, que apruebe el Código del Trabajo, ¿verdad?, el Seguro Social, la Ley de Reforma Agraria, entre otras, ¿verdad?, que son mediatizadas de alguna manera, pero es un primer paso, es un logro. Así como vamos a tener la presencia en los años 60 de las expresiones organizativas de gremios como los maestros, ¿verdad?, que debido a ese ejemplo que ha producido la clase trabajadora, van a organizarse. Igual, hay que reconocerlo que fue mediatizado, porque ya no se organizan como sindicatos, sino como colegios profesionales. Sin duda alguna, licenciado, y cabe resaltar, me llamó mucho la atención lo que usted mencionaba, esto pues cómo iniciaba este proceso de conquista de derechos laborales en nuestro país, y nos remontamos históricamente a ese año de 1886. Usted lo mencionaba, que en Honduras iniciaba esa lucha alrededor de 1869, y le menciono 1886 porque se dio en este momento también un hecho histórico, algo que quedó plasmado en la historia no solo de nuestro país, sino a nivel mundial, internacional, como fue esta importante y también conocida revuelta de Haymarket. Esto pues ocurrió en Estados Unidos, y pues sea usted también, licenciado, que nos haga esa trascendencia histórica de lo que influyó también esta revuelta y esta masacre, que también es oportuna resaltar, ya que vemos que siempre que existen luchas o conquistas laborales también hay derramamiento de sangre, y eso lo podemos ver analizado a través de la historia. Sí, yo creo que es importante resaltar este elemento, porque en muchos casos, incluso el 1 de mayo se ha pretendido, cuando hablábamos de estos discursos de los sectores oligárquicos, ¿verdad?, y esos agentes y aparatos ideológicos de la derecha, de los sectores conservadores, que son voceros de la burguesía, de los sectores explotadores, se ha dicho, ¿verdad?, que ese 1 de mayo es el Día del Trabajo.
¿verdad? Y es una concepción totalmente que ha tenido esa pretensión de cambiar el sentido, porque es el Día de la Clase Trabajadora, ¿verdad? El Día de la Clase Trabajadora y de las luchas por conquista. Ese 1 de mayo, ¿verdad? Allá en Chicago, 1886, pues lo que va a reivindicar, además de mejoras, conquistas salariales, es la jornada laboral de 8 horas, ¿verdad? Recordemos que es la puesta en práctica de alguna manera de ese pensamiento emancipatorio que lidera, ¿verdad?, teóricos, intelectuales, progresistas avanzados de aquella época como Carlos Marx, Federico Engels y otros más, que logran, ¿verdad?, a incorporarse en el caso de Francia, ¿verdad?, a la Liga de los Comunes, que posteriormente se va a llamar la Liga de los Comunistas, y que elaboran un manifiesto, ¿verdad?, del Partido Comunista, que es la base de lo que será la Primera y Segunda Internacional, así como otros movimientos ideológicos también que darán sustento a esas luchas de los obreros en esos países industrializados como Inglaterra, Francia, Alemania y los propios Estados Unidos. Recordemos que Chicago, ¿verdad?, ha sido de alguna manera parte de esa colonización española. Ahí había presencia latina también. Es importante porque muchas veces cuando hablamos de esos mártires de Chicago y que hay apellidos, ¿verdad?, que son de origen alemán, inglés, irlandés, etcétera, ¿verdad?, y que van a ser ejecutados. Recordemos que es una huelga que se produce para exigir esa jornada de 8 horas entre las consignas principales, pero que fundamentalmente la derecha, los sectores conservadores, los empresarios, ¿verdad?, introducen a rompehuelgas. Militares o policías introducen una bomba, ¿verdad? Los infiltrados famosos, que los tuvimos muchos nosotros en la presencia durante se dio la resistencia, fundamentalmente en la última década, que se infiltraban y hacían desórdenes, y ahora estamos poniendo al descubierto con esos testimonios de los juicios en Nueva York, ¿verdad? Sí. Que era parte de la infiltración que los sectores de derecha tenían, destruyendo tiendas, haciendo saqueos, etcétera. Y en ese caso, en el 1 de mayo, un policía hizo explotar, ¿verdad?, una dinamita, una bomba, ¿verdad?, que pues produjo la muerte de varios trabajadores. Producto de eso, ¿verdad?, fueron llevados a juicio. Eso se produjo, bueno, la huelga empieza el 1 de mayo, pero el evento ese se produce porque sigue la paralización el 4 de mayo allá en Chicago. Posteriormente se van a dar otros eventos, los juicios, ¿verdad?, algunos de esos líderes que son acusados, que eran parte del movimiento anarquista, y otros de la militancia marxista, van a gestar ese primer movimiento que tiene un impacto a nivel internacional y que logra que a partir de ahí, ¿verdad?, con la organización de la Segunda Internacional, se presione a nivel internacional para que se generalice y estandarice, ¿verdad?, la idea de 8 horas de trabajo como jornada máxima. Lo que ocurría en aquella época es que el patrón que compraba, ¿verdad?, la fuerza, entre comillas, la fuerza de trabajo, exigía que si pagaba por un día, el día solar, ¿verdad?, desde cuando amanece el sol o sale el sol hasta que se oculta el sol, y lo que ocurre en esas zonas es que el sol termina ocultándose, ¿verdad?, a horas posteriores al inicio de lo que normalmente entendemos como la noche, ¿verdad? O sea, estamos hablando de 8 de la noche y en algunos lugares hasta las 10 de la noche. Todo eso era una situación de explotación exagerada. Esa conquista de 8 horas, ¿verdad?, también implica, por una parte, a un avance de lo que se había planteado. Recordemos que en la definición de la teoría de la clase obrera, ¿verdad?, que es fundamentalmente la orientación marxista, se habla de la lucha de clase. La lucha de clase económica se va a dividir en económica porque busca reivindicar mejoras salariales, la lucha de clase de carácter ideológico para desprenderse de esos esquemas impuestos por la burguesía, ¿verdad?, y una lucha política para cambiar esa estructura de poder, de dominación del sistema capitalista. Entonces, fue un salto cualitativo, eso influyó en enorme parte a nivel mundial, ¿verdad?, donde se estaba produciendo el desarrollo de esa segunda revolución industrial, la industrialización que atraía enorme cantidad de población a las ciudades y enorme cantidad de obreros vendiendo su fuerza de trabajo, ¿verdad?, y que eran manipulados. Y lo que Carlos Marx planteó todavía tiene vigencia, tiene sentido cuando se habla
de un ejército industrial de reserva, que son aquella cantidad de personas que están ahí en ese mercado de trabajo afuera ofreciendo su trabajo, en tanto que el empresario puede decirle al que está trabajando, bueno, si no te parece lo que te pago o lo que sea, ¿verdad? Ahí hay un montón afuera que quieran trabajar. Eso hoy en día tiene sentido, y tiene sentido también cuando oleadas migratorias de hondureños, venezolanos, cubanos o lo que sea, se muevan hacia el norte, ¿verdad? Entonces, esa precarización de las condiciones de trabajo hoy en día tienen sentido, y ese 1 de mayo, ¿verdad?, de Chicago también, porque incluso posteriormente se habló de los movimientos sociales en Italia, movimiento obrero y otros más, que no era lo justo esa jornada de trabajo de 8 horas, que incluso debería reducirse a menos, y en algunos países del mundo, en Europa, se logró reducir a 6 horas de trabajo, ¿verdad? Entonces yo creo que esas conquistas hay que tenerlas en cuenta. Recordemos que antes de la huelga del 54 los trabajadores no tenían derecho a organizarse, no tenían derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, ¿verdad? Era una situación precaria, el maltrato está reflejado, y yo por eso hago un llamado, fíjate, importante a leer esas obras de Ramón Amaya Amador, ¿verdad? A mí me parece que grafica y puede el hondureño tener conciencia clara leyendo, fundamentalmente era una trilogía, lamentablemente el libro pues no ha aparecido, el primero de ellos que se llama Rieles Gringos, ¿verdad? El otro Prisión Verde, y el tercero, ¿verdad?, que es propiamente Destacamento Rojo, ¿verdad?, que es esa consigna. El primero tenía la intención de poner al descubierto las lógicas de expropiación de la tierra y cómo los grupos oligárquicos, ¿verdad?, entregaron concesiones, al igual que se está haciendo ahora, cercenando el país, como el tema de la sede, ¿verdad? Pero la sede es ese extremo totalmente, pero le entregaban las concesiones por 50 años, por una cantidad de años a estas compañías para que hicieran del bosque, destruyeran el bosque, en las aguas, contaminaran, y no tenía ningún control. Entonces, además, ¿verdad?, extorsionaban a los pequeños propietarios o a los propietarios de esa zona, ¿verdad?, originarios, para que vendieran las tierras o por la fuerza o utilizando la presión o la cohesión. Entonces, esa intención de esa obra de Amaya, ¿verdad?, que lamentablemente pues no se publicó, o si se publicó, ¿verdad?, circuló poco y no se encuentran esas evidencias. Prisión Verde sí destaca realmente la situación que vivía la clase trabajadora, donde vivían a situaciones de maltrato físico incluso, ¿verdad?, por parte de los encargados. Además, ¿verdad?, la situación propiamente de esos comandantes de armas que asesinaban a aquellos que intentaban organizar la clase trabajadora. Hay eventos importantes, como lo mencionaba, ¿verdad?, previo a la huelga del 54, que en medio de la dictadura hay movimiento obrero desde los años 20, el papel de Manuel Calix Herrera, ¿verdad?, y Juan Pablo Juan Ray, entre otros, ¿verdad? Hay cantidad de acciones que se dan, la dictadura incluso produce una masacre, ¿verdad?, en San Pedro Sula, que eso es alrededor de 1947, que en una protesta se asesinan, ¿verdad?, a más de 100 personas, ¿verdad? Entonces hay situaciones que anteceden y que crean esas condiciones para que se produzca esa huelga del 54. Hay la formación de un partido democrático revolucionario, que es previo 1947 y que va a organizar a intelectuales, ¿verdad?, y también activistas del movimiento social, ¿verdad?, que posteriormente, el 10 de abril, previo a la huelga del 54, una facción de este grupo ha organizado el Partido Comunista, que tendrá la misión de ir a activar a la costa norte, ¿verdad?, a esos principios de las condiciones que darán lugar a la huelga de 1954. Entonces, me parece que es un evento que hay que tener una valoración histórica, una conmemoración de 70 años, ¿verdad? Este 1 de mayo vale la pena hacer una reflexión crítica de esas implicaciones que ha tenido y cómo hoy en día, bajo el neoliberalismo y después de una narcodictadura, ¿verdad?, se han hecho para atrás de alguna manera las conquistas sociales, ¿verdad?
instaló una supuesta ley de empleo por hora y se sigue el discurso de los sectores conservadores, ¿verdad? Tratando de achacarle al gobierno, ¿verdad? Supuestas culpas por la no existencia de empleo, ¿verdad? Hay discursos que hablan ahora, incluso en este esquema del neoliberalismo, de que los trabajadores ya no son trabajadores, sino que son colaboradores, ¿verdad? Un esquema sutil para explotarlos o darles el premio del empleado de mes, ¿verdad? Lo cual hace de alguna manera una forma y un mecanismo para que los trabajadores tengan mayor exigencia en la explotación. Sin duda alguna, licenciado, muy importante resaltar, ¿verdad?, todos estos hechos históricos que sin duda alguna han marcado un antes y un después en la conquista laboral en nuestro país, y justamente lo mencionábamos extra cámara, referente a ese importante hecho que lastimosamente muchos medios o a veces muchas editoras tratan de ocultar a través del tiempo, como han sido esa fatídica mañana el 6 de julio de 1944 en San Pedro Sula exactamente, donde en el gobierno del dictador Carías Sandino, que en aquel entonces también lo lideraba como ministro de guerra, conocido en aquel tiempo, Juan Manuel Gálvez, quien fue el que ordenó esta terrible masacre que se dio. Creo que ha sido una de las masacres más relevantes en cuanto previo a la huelga del 54. Esto cabe resaltar que fue en julio de 1944, donde fatídicamente se resultó en la muerte violenta de más de 100 personas, y cabe resaltar, eran personas pues profesionales, personas pensantes de aquella época, que gremialistas, que sin duda alguna eran líderes de la sociedad y que iniciaban todos estos procesos de lucha contra ese colonialismo, contra toda esa falta de derechos, y que vemos, y por eso era tan importante previo a llegar a este punto, analizar de dónde vienen las condiciones, las influencias que hubieron hasta internacionalmente. Y Guatemala, la invasión de Guatemala, correcto. Ahí tenemos un gobierno de Arbenz, ¿verdad? Y antes de él, pues se ha gestado en Guatemala un movimiento de carácter nacionalista, pero también con vínculos con ese movimiento social, obrero, porque allá también están instaladas las bananeras, y tiene un carácter antiimperialista. Por eso la huelga del 54, cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, esa canción que nos habla ahí el cantautor de la costa norte, La Huelga, ¿verdad? Claro. ¿Cómo se llama? Se me escapa el nombre. ¿Ah? Mesapa, Mario de Mesapa, ¿verdad? Allí destaca también esa consigna antiimperialista. Y yo creo que hoy estos movimientos que emergen, por eso yo llamo la atención, sobre todo a este auditorio de UNTV, que tiene ese carácter crítico, por cuando se dice, ¿verdad?, de que el gobierno está de alguna manera teniendo malas relaciones con Estados Unidos, que es nuestro aliado natural y todo lo demás. Debemos leer esa historia, realmente cuál ha sido ese papel. La carta Rolton, por ejemplo, pone al desnudo y se produce años antes de la huelga, que es una denuncia, ¿verdad?, de cómo hacían estos señores para controlar a las élites hondureñas, a tal extremo de decir, ¿verdad?, que vale más una mula de Kentucky que lo que podían pagar por comprar a un diputado. Entonces, Samuel Semurray, ¿verdad?, que está detrás de todo esto, correcto, que es uno de esos magnates que controle el país, ¿verdad?, desde allá de la costa norte, y que después va a ser un hombre importante de la United Fruit Company, ¿verdad? Recordemos que son de alguna manera migrantes de origen, buena parte de ellos de origen italiano, ya nacionalizados norteamericanos, los que van a instalar esos enclaves bananeros, ¿verdad?, en la costa norte, los hermanos Bacaros, en el caso de La Ceiba. Yo creo que estamos obligados como hondureños a ver de alguna manera cómo esos capitales transnacionales, y que posteriormente muchos migrantes de origen árabe y judío aprovecharán las oportunidades que crea ese proceso de reforma, ¿verdad?, que se va a iniciar en los años 50, producto de las presiones tanto del contexto internacional, pero las internas, ¿verdad?, y se van a convertir en los grandes capitalistas hondureños que hoy en día o en las últimas décadas, ¿verdad?, han tenido el control del país, y que de alguna manera, ¿verdad?, aprovechando por una parte la corrupción, pero aprovechando
esos vínculos con el Estado, ¿verdad? Que hay una crítica fuerte de esos grupos económicos, el Grupo Continental y el Grupo Galaxia, que se constituyeron, uno en el centro y otro en la costa norte, ¿verdad? Con influencia, repito, árabes y judíos, pero que posteriormente también van a dar paso a involucrarse con el crimen organizado, con el narcotráfico. Entonces, yo creo que son cuestiones que se deben de valorar hasta qué punto esas élites, ¿verdad?, que se volvieron aliadas del imperialismo norteamericano, hoy en día cuestionan el proyecto político alternativo de refundación porque se vincula y se acerca al pueblo. A mí me parece positivo el hecho de que el gobierno, la presidenta de la República, ha hecho un llamado para que estén presentes en las movilizaciones, ¿verdad? Porque igual durante los procesos revolucionarios que se dieron en el mundo, ¿verdad? Los partidos que representaban o que se vinculaban con la clase obrera tenían el deber de estar presentes ese 1 de mayo. O sea que esa campaña que se ha hecho en medios de comunicación de derecha, ¿verdad?, que han estado diciendo que eso es incorrecto, que eso es inapropiado, a mí me parece que se debe de revisar de forma crítica. ¿Dónde deben estar esos políticos mostrando de alguna manera ese vínculo con la clase trabajadora? No se trata de arrebatarle la bandera, porque la bandera le pertenece al obrero, le pertenece al campesino, le pertenece al movimiento estudiantil, le pertenece al gremio que va allí ese 1 de mayo y grita sus consignas, y pueden ser de reclamo al gobierno, pero es posible y es necesario que ese político que se define como socialista, como vinculado, esté presente ahí también y siente el calor, ¿verdad?, y esté acompañando al movimiento social. Sin duda alguna, licenciado, y ahora remontándonos justamente a la huelga del 54, o sea, esos importantes logros que se obtuvieron luego de casi 3 meses que estuvo paralizado diferentes sindicatos en aquel momento, movimientos obreros. A partir del 10 de abril, en la zona norte del 54, esta empresa Tela Railroad Company, que era la ferrocarril bananera en aquel entonces, es aquí donde empieza prácticamente esa conquista laboral, donde inicia en realidad lo que fue también el paro de los trabajadores de los muelles, que trabajaban también en la zona de Tela. Esto también lo que influyó también en la paralización de trabajo del Departamento de Ingeniería, así como de todos los obreros en la zona del Progreso, que también toman la iniciativa, se unen a este importante movimiento obrero en aquel entonces, y exactamente el 17 de mayo se crea el Comité Central de Huelga, quien fue el que impulsó aún más la huelga con el apoyo de otros sectores, obviamente, y lo que promulgó alrededor de 3 meses en grandes segmentos de la clase trabajadora, justamente poniéndose ese referente en la historia, porque es importante también que el pueblo hondureño lo conozca para que en realidad podamos con mucha autoridad respetar y hacer prevalecer todos estos derechos fundamentales que sin duda alguna han sido parte de la conquista laboral en nuestro país. Yo creo que sí, es importante y bueno, van a haber varios momentos. Yo creo que UNETV tiene esa especial, ¿verdad?, oportunidad de educar políticamente al pueblo a través de estos foros. Entiendo, van a tener la presencia de un historiador que va a dar más detalles sobre estos temas. Solo quisiera mencionar, ¿verdad?, que hay eventos que se producen antes de la huelga y posterior que van a consolidar por una parte, ¿verdad?, esa acción que logra paralizar prácticamente todo el país, pero antes se han producido algunos eventos. Para recordar, ¿verdad?, una acción que se produce en la zona de La Lima y que es liderada por Rigoberto Padilla Ruch, exsecretario del Partido Comunista de Honduras, que paraliza, hace un movimiento, ¿verdad? Recuerden que él trabajaba en comunicaciones, en aquel momento telegrafía y otras acciones, hacen una acción un mes creo antes de la huelga y son reprimidos, ¿verdad? Son realmente acciones, así como otras que se van a haber producido meses antes, ¿verdad?, de la huelga del 54, van a ir creando las condiciones, y esas condiciones, ¿verdad?, de insatisfacción, porque desde la teoría también revolucionaria se habla de condiciones objetivas. Cuando se habla de esas condiciones objetivas son esa situación de empobrecimiento, de empeoramiento de las condiciones de la clase trabajadora. Recordemos, están viviendo en zonas donde la plaga de los mosquitos, ¿verdad?, le importa poco a la
parte patronal que estén muriendo con la famosa peste amarilla, ¿verdad? Que hoy en día tiene una cantidad de variantes. Se habla de chikungunya y de otros más, pero que eran producidos por los zancudos. Vivían en situaciones precarias en los barracones. También hay, ¿verdad?, ejemplos en ese momento previo de trabajadores de la construcción, ¿verdad?, que se resisten a los maltratos que tiene esa bananera. Los barracones, ¿verdad?, de alguna manera van a ser un proceso que va a surgir producto de la presión y la demanda de los trabajadores, porque vienen del interior del país, de Olancho, del sur del país, del centro, etcétera, hasta del Salvador. Hay gente que ha migrado, ¿verdad?, con ese sueño de supuestamente mejorar sus condiciones de vida, pero cuando llega a la costa norte se da cuenta de que eso no es realidad, sino que es una situación precaria, ¿verdad? No le pagan en dinero. Muchos de los elementos que hay que analizar, ¿verdad?, que en esas luchas y reivindicaciones, incluso las bananeras tienen el control monetario, ¿verdad?, y imponen que el consumo, ¿verdad?, debe de hacerse en los comisariatos que son manejados por ellos, y que obviamente los productos, ¿verdad?, son encarecidos, el precio, también hay demandas y reclamos de los obreros por el alza de los precios de esos productos que estos señores manejan, ¿verdad? Son los propietarios de estas transnacionales, más sus administradores de estos, los que generan también una crisis social y exigen que sea pagado en dinero en efectivo, así como fue también una de las causas de ese primer evento que hablamos en 1870, ¿verdad?, en las mineras, que exigían que no les pagaran con un vale, sino que con dinero. Resulta que ellos estaban produciendo plata y no podían tener plata para salirse, irse a otro lado, y ese mecanismo tener la posibilidad de trascender. Entonces hay muchos elementos. Se logra, por ejemplo, que las escuelas, ¿verdad?, que se den escuelas para los jóvenes, para los hijos de los trabajadores, que existan lo que son el sistema de salud pagado por la transnacional. Hay muchos logros, ¿verdad?, que posteriormente van a impactar en lo que será la exigencia también para que a nivel nacional se instale el seguro social, ¿verdad?, porque ahí en la costa norte hay la atención médica, ya se ha avanzado después de la huelga del 54, de alguna manera, de forma todavía precaria, pero existen los, mencionaste el nombre de los dispensarios. Los dispensarios, sí. Correcto, los dispensarios que estarán atendiendo a los trabajadores de muy mala gana, pero se irán instalando paulatinamente. Entonces hay muchas cosas que nos deja, ¿verdad?, esa lucha de la huelga del 54 en materia política, en materia social, cultural también, ¿verdad? Impulsa, he mencionado aquí, ¿verdad?, al movimiento estudiantil, que se solidariza y que participa, incluso parte de ese movimiento que está gestándose, de movimiento estudiantil, viaja a la costa norte para solidarizarse con los huelguistas allá en la zona de Progreso y La Lima. Excelente, licenciado. Ya para ir finalizando su importante intervención esta mañana, es muy importante que el pueblo hondureño, pues, esperamos que se haya ubicado en la línea del tiempo, porque es necesario conocer nuestra historia para no volver a cometer estos errores. Y cabe resaltar, nosotros hemos vivido en los últimos 13, 12 años, bueno, 12 años exactamente, en una dictadura. Sí. Una dictadura total en la cual pues se vendió hasta la soberanía de nuestro país. Y le hago esta relación, licenciado, ya para ir finalizando, porque justamente cuando nacen esas importantes conquistas de la huelga del 54, también pasábamos una dictadura por parte del general Tiburcio Carías Andino, en el cual se vendió prácticamente la soberanía a todas estas empresas transnacionales, donde se le atacó al trabajador al punto de esclavizarlo y retomar prácticamente los tiempos de la colonia. O sea, era prácticamente como el feudo, podríamos remontarnos, donde uno se asignaba a trabajadores y los explotaba con altas horas de trabajo. Y ahora, muchos años después, ya en este nuevo siglo, donde se supone que ya tenemos derechos humanos, donde ya se aprobaron convenciones de derechos humanos en las Naciones Unidas, derechos laborales, ya existe la OIT, y vemos todavía en estos tiempos que se fragua desde el Congreso Nacional, se fraguó la venta en pedazos de nuestro territorio. Se vendió la soberanía de nuestro territorio hondureño. Se aprobaron leyes que contrarrestan a esos derechos adquiridos por la clase trabajadora, como fue la ley del empleo por hora, misma que ya estaba regida en el Código de Trabajo y que no ocupaba otra ley
extra para ser legislada, ya estaba legislada en el código. Entonces, le hago justamente esta valoración, licenciado, porque vemos que prácticamente no avanzamos y vemos ese sistema neoliberal, ese sistema capitalista, cómo trata siempre de meter sus manos, meter sus garras, luego de muchos años de avances y de conquistas laborales. Pero vemos ahora en estos últimos años cómo también nos han tratado de influir internamente y contrarrestar todos esos derechos laborales. Bueno, yo por eso mencionaba que es importante tener en cuenta, ¿verdad?, que primero reconocer que hay clases sociales. Ahora nos venden el discurso de que el enemigo es la clase política, ¿verdad? Todos esos elementos que es parte de una teoría burguesa, la teoría de las élites, ¿verdad? Y el extremo de esto es hablar de que hay una clase política que es la que controla y dirige el país. En esencia, ¿verdad?, son estos grupos económicos en el sistema capitalista los que hacen de las suyas, aprovechan, utilizan las herramientas del Estado, las instituciones del Estado, y los políticos, ya sea parlamentarios o funcionarios, se convierten en la lógica del sistema capitalista en agentes que hacen una tarea, ¿verdad?, para mantener el sistema. La legislación que se crea en función de satisfacer esos intereses de clase. Entonces, la lucha, ¿verdad?, económica busca reivindicar, pero se trata de una lucha ideológica para poder entender, para quitarse el velo de la lógica que funciona en el sistema capitalista. En estos últimos años, en las últimas décadas en que se implanta el modelo neoliberal, ¿verdad?, desde allá de los años 80, pero más abiertamente en los años 90 con el gobierno de Ricardo Maduro, van a ir implantándose varias de esas estrategias. La lucha para desactivar el movimiento obrero organizado, que si bien es cierto, yo creo que hay que hacer un recuento histórico, muchos de ellos fueron cooptados. Recordemos que aquí estuvimos divididos en varias federaciones, confederaciones obreras, ¿verdad?, que muchas de ellas pertenecían a nivel internacional, los propios Estados Unidos también en su lógica de dominación en defensa del sistema capitalista tenía una línea, había otra línea socialdemócrata, ¿verdad?, y obviamente una línea de izquierda, que era esquema de carácter socialista, ¿verdad? Me parece que a partir de esa década de los 80, en las cuales eliminan físicamente a algunos líderes sindicales, ¿verdad?, de los movimientos obreros, con orientación socialista, con orientación de izquierda, el presidente es asesinado. Para recordar, yo creo que aquí van a tener un historiador y puede hablar con más detalle de eso, pero es asesinado, por ejemplo, el presidente del del sindicato del Banco Central. Se llamaba en aquel entonces Doctrina de Seguridad Nacional. Dirigentes del STNE asesinados, dirigentes del sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en esa década de los 80. En la década de los 90 tenemos represión contra el movimiento obrero, en el cual es ilegalizado el sindicato del STNE. Y nace la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras. Sí, pero como fuerza surge correcto, pero lo que estoy mencionando también es importante porque prácticamente ilegalizan por primera vez un sindicato, que es el sindicato de la ANE, dirigido por Gladys Nanza, ¿verdad? Vamos a tener años después en las privatizaciones cómo van a ir desactivando a movimientos muy fuertes del movimiento obrero, organizando, desactivándolos en esa Universidad Nacional Autónoma, ¿verdad? Por ejemplo, que tenía mucha beligerancia ese sindicato, va a ir viniéndose paulatinamente hacia abajo en esa lógica de dominación ideológica. Y luego el neoliberalismo también te plantea desde esa época, ¿verdad?, el solidarismo, el esquema, ¿verdad?, para evitar que se organicen los sindicatos, a tal extremo, ¿verdad?, según algunos datos que nos plantea tanto desde el Ministerio de Trabajo como el propio Carlos H. Reyes lo ha dicho, ¿verdad?, que se ha disminuido la cantidad de sindicatos en el país. A pesar de eso, ¿verdad?, en esa lógica que han mantenido los sectores empresariales para evitar que se organicen los sindicatos, aquí hay que recordar, y yo lo he dicho en algún momento, que llegó hasta el extremo un gerente de una compañía, creo que era de Confites, ¿verdad?, y llamar a un trabajador que quería organizar sindicato, agarrarlo a patadas y a golpes en la propia oficina. Eso es un hecho histórico. Yo no cometo ningún crimen y delito con decir esto, porque hay testimonios de esa persona que fue maltratada por un gerente de una empresa. Entonces hubo una lógica para destruir los sindicatos, pero también hay que reconocer que también hubo corrupción y hubo oportunismo en esos sindicatos, ¿verdad? Sindicatos que realmente se pusieron de lado o que fueron realmente simplemente a lograr sus propósitos personales y a olvidar la causa de la clase trabajadora. Pero hoy en día
¿verdad? Vemos en esa dinámica cómo hay la oportunidad de recuperación, de recuperar esas reivindicaciones, a reorganizarse, a fortalecerse y hacer frente a una nueva ideología más radical que viene dentro del neoliberalismo, que es la de los libertarios, que en esa lógica, asociando eso que tú dices de las sedes, ellos plantean, además de destruir orgánicamente al movimiento obrero y hacer desaparecer la idea de que hay clases sociales y que todos somos iguales, ¿verdad? En esa dinámica plantean que hay que prácticamente llegar al extremo de disolver el Estado y que la única lógica que debe de funcionar es la empresa, ¿verdad? Y ellos son los que crean supuestamente la salvación, ¿verdad? En tanto que el Estado debe disminuirse o desaparecer de ser posible. Entonces yo creo que hay que tener conciencia clara, ¿verdad? Hay una lucha permanente de clase y eso no lo puede disolver ningún discurso, es una realidad, hay una oposición, hay maltrato en los trabajos. Lo decía el aquí, hostigamiento laboral. El hostigamiento laboral, ¿verdad? Hay sobreexplotación, hay precarización de las condiciones de los trabajadores, en la cual no solamente contribuye ese patrón que le paga muy mal a los trabajadores, sino que está en la banca, por ejemplo. Los trabajadores en Honduras, buena parte de los trabajadores están altamente endeudados porque les han facilitado supuestamente esta banca, tarjetas de crédito, y estos trabajadores no hayan para dónde agarrar, y muchos de ellos tienden, ¿verdad?, a irse hacia el norte, creyendo que allá es la solución, y muchos de ellos, bueno, sufren situaciones terribles. Entonces yo creo que hay que analizar este 1 de mayo, este 70 aniversario, la huelga del 54, que hay causas por qué luchar, que hay la necesidad de apoyar un proyecto alternativo, como es el que está planteado con el gobierno de la presidenta Xiomara, ¿verdad?, que le apuesta a apoyar a esos sectores, a esos gremios, a esas situaciones, que no solamente, porque recordemos cuando hablamos de movimientos sociales, está el movimiento ambientalista, está el movimiento de los pueblos originarios, que el día de ayer vimos que hay un encuentro entre el ministro de Relaciones Exteriores y el pueblo garífuna. Entonces vemos que hay esa identificación y esa voluntad, ¿verdad?, de apoyar esas conquistas. Lógicamente, este gobierno no tiene la varita mágica y no le va a solucionar al trabajador, no va a ir regalando dinero, tirando billetes por ahí, porque algunos pretenden en esas campañas ideológicas de que decir, ¿verdad?, aquí no han hecho nada, todos están iguales, usted la bolsa tiene hambre, no ha solucionado su problema, lo siguen extorsionando. No es una cosa que se resuelve de la noche a la mañana, pero sí se avanza. Son avances paulatinos y se van a lograr en la medida en que el pueblo tenga conciencia de quién es quién, porque eso es lo que planteaba Carlos Mar, ¿verdad? La primera tarea es la conciencia de sí. Ese es el papel que tiene que tener el obrero, ¿verdad? Saber que somos asalariados, que vivimos de un salario y no hay que meternos en la cabeza de que somos burgueses. Hay pequeños asalariados, o más bien medianos asalariados, que se le llaman aquí clase media, ¿verdad?, pero que viven de un salario. Y entonces en su lógica asumen de que son parte de la burguesía, de que son ricos porque tienen un carro, ¿verdad?, que lo están pagando, etcétera, pero en esencia son parte de la clase trabajadora, son asalariados, y muchos gremialistas en algunos sectores intelectuales u otros, ¿verdad?, asumen posturas y se autodefinen y a defender los intereses de estos grupos oligárquicos y conservadores. Primera tarea, tomar conciencia de sí, y después una conciencia para sí, o sea, organizarse, que era lo que decía, y con esto cierro, ¿verdad?, Ramón Amaya Amador, en el Camino de Mayo es el camino a la victoria. Ese Camino de Mayo era la unidad y la conciencia de la clase trabajadora para lograr esa conquista, la toma del poder y cambiar esas lógicas del sistema capitalista. Sin duda alguna, y qué buenas palabras para cerrar, así como lo mencionaba el famoso escritor Amador. Hacer un breve comentario sobre una situación que se repite tanto a nivel local como a nivel nacional sobre el tema de la politización o la no politización de la marcha del 1 de mayo. Y entre los discursos realizados, también aquí en Olanchito habló alguien de los sindicatos que ya no se mira la beligerancia y las consignas de antes, ¿verdad?, pero tampoco quieren que haya presencia política en dichas marchas. Entonces hay una incongruencia y por eso el discurso del profesor Holman Vigil me pareció bastante apegado a ese aspecto. Ahí estuvimos esperando un montón de regulaciones en todos los puentes, peleando por la defensa de que no se aprobaran los PCM, donde se privatizaba educación y salud, y fue el magisterio que anduvo en la calle. No
Hoy están cuestionando que no hay esto, que no hay lo otro. Yo no vengo a hablar de política, yo vengo a hablar de que o somos o no somos. La Biblia dice clarito que tú sí seas sí y que tú no seas no. Porque ahora está saliendo un montón de gente, pero no mucho, a defender derechos que no defendieron. Bueno, no es tarde. Unámonos. Pidan la colaboración que deben pedir, pero debemos ser recíprocos. Antes, en el 99-2000, cuando estaba muchacho como yo, aquí estaba así tremendo tomando cabra, ¿eh? Estábamos en Cocedegma. A mí no me cuenten cuentos de lucha. Hemos sido perseguidos, metidos presos, nos han montado riatas, nos han caseado. Y yo ya tengo un montón de años y estoy dispuesto ya sea libre que esté el poder. Pero voy a aclarar un término que son mis compañeras muy queridas. La profesora es la compañera, no se paga matrícula. Es más, nos devolvieron el derecho que nos quitaron hace 12 años. Aunque le duela a un montón de gente aquí. Nos devolvieron la matrícula gratis. Sí, era tiempo. La quitó el gobierno anterior. Se la comió 12 años. Hoy pueden ver pintadas escuelas. Bueno, vayan al Pineda Pozo. Reparada. Es un derecho que tenía el pueblo. Y se lo quitaron. Y muchas organizaciones, como dijo mi compañera, el pueblo se quedó callado, porque el pueblo somos todos. Que el magisterio nos ha tocado andar poniendo el pecho. El Colegio Profesional de Unión Magisterio de Honduras, aquí en Malanquito, orgullosamente ha tenido representantes de carácter a nivel nacional en Tegucigalpa. Ya jubilado, mi compañera, a quien admiro y aprecio, Milton Bardales, fue presidente del COPRUC y anduvo en la lucha, bueno, siempre no, en la lucha, en Tegucigalpa. El PCM, 4, 5, 6 PCM se quitaron, que nos afectaron. Que nos afectaron la salud. Los médicos se lanzaron y el magisterio. Si vamos a unirnos, compañeros del sitio, a la nueva dirigencia que hay, entonces, y ocupan el apoyo de la FON, entonces hay que invitar a la FON. Y hay que presentar el proyecto sin colores. Bueno, ya dijo usted, sin estar comprometido con la política. Pero también la Biblia me dice, ¿verdad? A mí clarito, que somos cartas legibles. Si nosotros vamos a tomar decisiones, que sean decisiones claras. No que hoy están aquellos, salgo a la calle yo, hoy están los otros, salgo a la calle yo. Sale a la calle el otro. Por eso, admiro yo al gremio magisterial. Por eso lo admiro. Porque hemos puesto bandera contra todos los políticos. Aún contra amigos de nosotros. Hemos puesto la bandera de defensa de nuestros niños. Y creemos nosotros, yo creo, en la salud pública, que es cierto que hay una deficiencia heredada, faltó decir esa palabra, ¿ok? Heredada. Miren, exactamente, nos hace falta y vamos a tener que unirnos, estoy de acuerdo,
y al gremio y a la educación nos hace falta un montón de cosas. Porque creemos en la educación pública y creo en la salud pública. ¿Verdad? Pues si no nos invitan y nosotros sí hemos estado en la lucha popular. Muy bien. Bueno, pero dije yo que iba a decir cosas, yo me quedé calladito ahí. No hay problema, no hay problema. Cuando se tocan colores, se tocan sentimientos. Mis disculpas, especialmente, pero esto así es. Gracias. Y bueno amigos, muchas gracias. Esto es el video que les tenemos preparado para el día de hoy, conmemorando el Día del Trabajador, día 1 de mayo. Muchas gracias. Recuerden suscribirse, darle clic a la campanita para que estén debidamente informados